Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en este hermoso domingo, frío, húmedo, pero hermoso, porque el Señor está con nosotros. Y gracias a Dios por este domingo donde podemos apartar un tiempo para Él, levantar un altar en nuestras casas de adoración y de gratitud a nuestro Dios en este domingo que es especial por la presencia del Señor. Quiero volver sobre una palabra que compartí el día sábado en el devocional matutino, y esta palabra está en 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 3 al 10, y como había puesto en un lugar, dice el sufrimiento de Pablo, y en la versión Reina Valera, las marcas del ministerio. Y voy a leer el pasaje, pero vamos a hacer énfasis en cómo fue Pablo en ese tiempo, cómo se movió, cómo se expresó, qué hizo Pablo en medio de esas circunstancias que a veces fueron muy difíciles para él y los colaboradores. Y eso yo creo que es una palabra que nos va a servir a todos, porque todos en una manera u otra, o de una manera u otra, somos ministros de Dios, y al llevar el Evangelio venimos a ser ministros de Dios, al enseñar la palabra, al predicar, al orar, siempre estamos ministrando de alguna manera. Y si bien estamos hablando quizá del apóstol Pablo, vamos a hablar también de unas palabras, de un consejo del apóstol Pablo a Timoteo, a ese joven valiente. Ese consejo vamos a identificar cómo Pablo entendía el por qué daba ese consejo. Así que a la medida que vaya compartiendo, vamos a entender realmente la forma de andar de Pablo en medio de los tiempos que le toca vivir, que sean buenos o malos. Ahora vamos a dar la lectura a la palabra. Está en lenguaje actual hoy. Me gusta porque se va a entender más. Así que dice así en 2 Corintios 6 del 3 al 10. No queremos que nadie critique nuestro trabajo. Por eso tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho, algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestra vida y amamos de verdad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero, y cuando tenemos dificultades las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. A veces nos respetan y nos tratan bien, pero otras veces nos desprecian y nos maltratan. Unas veces hablan bien de nosotros y otras veces mal. Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. Aunque nos conocen muy bien, nos tratan como a desconocidos. Siempre estamos en peligro de muerte, pero todavía estamos vivos. Nos castigan, pero no nos matan. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Qué tremenda esa palabra. Y en esta mañana nos podemos identificar seguramente muchos de nosotros
que por enriquecer la vida de otros, a veces quizás somos tenidos en poco, somos tenidos como mentirosos, a veces nos maltratan y quizás lo que hemos vivido no es nada comparado con lo que ha vivido Pablo con sus colaboradores. Y en esta mañana lo que quiero dejar bien en claro, que ser servidores del Señor tiene un precio. Hay un dicho que por ahí lo hemos recibido en algún grupo, que muchos por ahí dicen: quiero estar en los zapatos del pastor. Y quizás no entienden el significado que es ser pastor. Es un ejemplo. Otros quizás dirán: yo quisiera ser el evangelista tal y quisiera hablar como él. Pero no saben que el evangelista quizás pasa noche y noche sin dormir, viajando, dejando a su familia, dejándolo todo por Cristo para que muchos conozcan al Señor. Entonces hay un precio que pagar por ministrar la verdad de Dios a las personas que no le conocen y a las personas que están aprendiendo. Algunos reciben la verdad con un corazón abierto y otros la rechazan. Ahora, en esta mañana, más que de los sufrimientos que podemos llegar a padecer, en el lugar que Dios nos ha puesto para ministrar su verdad y su presencia a las vidas, quisiera recalcar cómo se comportó Pablo en medio de estos tiempos. Y saqué 2 versículos en especial donde dice: a pesar de todo eso, escuchen bien, a pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. Cuando leía esta palabra, decía realmente cuán grandes varones de Dios eran estas personas. Mantener una conducta impecable ante los embates de las circunstancias y de las personas. Virtud de ser conocedores de la verdad. Y esa paciencia y amabilidad, aun cuando los rechazaban, aun cuando los encarcelaban, aun cuando los echaban, con un espíritu de mansedumbre, seguir proclamando la verdad, no teniéndose a ellos mismos como competentes, como que se la sabían todo, sino reconociendo que ese saber, esa sabiduría y ese conocimiento venía de Dios mismo. La competencia era de Dios mismo. Y dice algo muy importante para que lo pensemos y tengamos bien en claro. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. No podemos ser ministros de Dios. No podemos ministrar la presencia de Dios si nosotros no la vivimos. No podemos ministrar la verdad de Dios si no hay revelación de la verdad de Dios en nosotros.
Y eso es solo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos querer ayudar a otros si no está el amor de Dios en nuestra vida. Él nos amó primero a nosotros y nosotros amamos a Dios. Y si amamos a Dios podemos amar al prójimo, pero no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios y tampoco nos amamos a nosotros mismos. Entonces primero amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y amamos al prójimo. Y entonces venimos a ser competentes mediante la presencia del Espíritu Santo y el amor de Dios en nosotros para revelar la palabra de verdad. Un gran compromiso hay en el ministro de Dios. El hombre quiere escuchar lo que le conviene, pero el ministro de Dios no se va a adaptar a lo que quiere escuchar el hombre, sino va a declarar la verdad de Dios, los principios de Dios, y se va a atener a la verdad de Dios y no va a buscar contentar al oyente para que lo palmeen y lo aplaudan, sino que él va a declarar la verdad de Dios y esa verdad va a actuar en los corazones, pero quizá no reciba palmaditas ni elogios, sino muchas críticas y aún rechazo. Pero el ministro de Dios se mantiene en la verdad de Dios y la anuncia bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice: con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Hay muchas verdades en el mundo, pero hay una sola verdad y es la verdad de Dios. Que las personas digan mi verdad es correcta, no importa. Hay una sola verdad y es el mensaje de la cruz y de esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesús. Cuando tenemos dificultades, los enfrentamos. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos de nosotros, cuando llega la dificultad, nos escondemos? Nos hacemos chiquitos y nos pasan por encima las dificultades. Nos alejan aún de Dios y nos alejan aún del propósito que Dios nos ha dado. Pero Pablo dice, nosotros las enfrentamos a estas dificultades y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. Una unidad como persona, como ministro, hacer y decir una misma cosa, lo correcto. Y esto son realidades muy importantes para nuestras vidas. Siempre digo, el primer ministerio es nuestra familia. No podemos ir más allá si nuestra familia no está siendo ministrada por nosotros. Antes de ministrar a otras personas, primero ministramos a nuestro hogar. Y nuestros hogares no siempre, nuestras familias no siempre reciben el Evangelio con alegría, sino que se oponen, sino que aún a veces lo maldicen y maldicen nuestras personas. Aún a veces se levantan con violencia en contra de nuestras vidas. Circunstancia diferente en cada hogar. Y el que ha ministrado a su familia y la está ministrando, también ministrará a otro, porque Dios ve su trabajo y lo eleva y lo pone en otras tareas más. Pero de la misma manera nos encontraremos con personas que recibirán el Evangelio con alegría y gratitud,
otros lo recibirán y al tiempo lo rechazarán. ¿Cómo será mi conducta en este tiempo hacia esas personas? ¿Será de paciencia y de amabilidad? Y cuando alguien se levanta con palabras crueles o duras, con palabras de rechazo, ¿cuál será mi reacción? ¿Será de paz, de buena voluntad, de pensar y recordar que mi lucha no es contra la persona, sino contra toda potestad y gobierno de las tinieblas? ¿Cuál será mi reacción? El apóstol Pablo le da un consejo al joven Timoteo. En 2 Timoteo 2:15 dice, también en lenguaje actual, haz todo lo posible para ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. En primer lugar, nuestra aprobación no ha de ser de los hombres. Hemos de ser aprobados por quien nos llamó. Entonces, a veces perdemos el rumbo, perdemos la trayectoria como ministros porque empezamos a apoyarnos en la aprobación de las personas más que en la aprobación de nuestro Dios, quien nos llamó a servirle. Para que seamos aprobados por nuestro Dios, nuestra vida debe ser una vida de santidad, pero también en la expresión en lo de transmitir el mensaje, debemos transmitir ese mensaje verdadero, sin cambiar lo que es realmente verdadero y útil para las personas. Fíjense que termina este versículo y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Todos sabemos que podemos estudiar la palabra y debemos estudiarla, que hay estudios teológicos, que hay muchas maneras de preparar una palabra, pero no está haciendo ese énfasis el apóstol Pablo. Sí, de que conozcamos la palabra, conozcamos la verdad, como él decía, nosotros conocemos la verdad. Y él no está hablando de una gramática, unas oraciones bien preparadas, sino sobre todo no desvirtuar la palabra, la enseñanza de quién es Dios, la enseñanza del camino que hay en nuestro Señor Jesús, de la esperanza que hay en nuestro Señor. Hay una sola verdad y es una sola palabra que Dios nos ha dejado. No podemos transmitir pensamientos nuestros de cómo debería ser, hipótesis nuestras o pensamientos intelectuales o filosofía, sino la verdad que es la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo. Haz todo lo posible para ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Qué feo si en vez de ser aprobado, Dios se avergüenza de nosotros porque nos llamó y estamos transmitiendo un mensaje desvirtuado, o nuestra conducta no es de paciencia, de amabilidad, de amor, de sobrellevar las cosas por medio del Espíritu Santo. Que el Señor se tenga que avergonzar porque reaccionamos mal.
porque transmitimos una palabra diferente a la que Él nos dejó. El Señor nos ayude. Hoy en día hay mucha palabra corriendo que dicen que es la verdad de Dios y debemos ser muy cuidadosos quienes transmitimos la verdad de Dios. Debemos ser aplicados y también reflejar lo que decimos con nuestra conducta. Ahora quiero dejar unas cositas para que recordemos que debemos tener como ministro de Dios en todo tiempo, que nos acepten, que nos traten bien, que no nos acepten, nos traten mal, que seamos perseguidos aún con la muerte sobre nuestras vidas a pocos pasos o aún dando la vida por el Señor. Estas cosas son las que voy a recalcar que Pablo decía. Él decía una conducta impecable, ser conocedores de la verdad. Él decía, el Espíritu Santo está en nosotros, esa seguridad. Amamos de verdad, no un amor fingido, sino un amor voluntarioso, un amor real que viene de la misma presencia de Dios. Anunciamos el mensaje verdadero con poder. Ese mensaje que no es letra, no es ley, no costumbre, sino ese mensaje que trae vida a quienes están muertos espiritualmente o débiles en la fe. Hacemos y decimos siempre lo correcto. Wow, nuestra boca que habla muchas veces más rápido de lo que pensamos, o no sabemos refrenar porque decimos lo que pensamos antes de darnos cuenta que estamos haciendo daño. Hacer lo correcto cuando nos rechazan. Hacer lo correcto cuando vienen personas y nos dicen cosas bonitas como que ya estamos ahí, que la gloria es para nosotros y no para nuestro Señor. ¿Cómo va a ser mi actitud en ese momento? Como dice Pablo a Timoteo, buscamos la aprobación de Dios y no de los hombres. A Dios servimos, a los hombres amamos y le entregamos ese mensaje poderoso de vida que cambia, transforma y trae una nueva dirección a los corazones de quienes están apartados de Dios, una nueva esperanza, y donde el diseño del enemigo cae por la verdad de Dios. Solamente a ellos los amamos, por eso les llevamos transmitimos el mensaje de nuestro Señor, porque alguien un día también nos transmitió esa palabra que nos trajo vida por medio de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga grandemente. Oramos un momento. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites servirte. Gracias porque tú nos llamaste. Y en ese llamado, Señor, hay tantas cosas involucradas. Ayúdanos, Señor, a responder a ti en primer lugar, con una actitud, Señor, y ese don de servicio, de amor, Señor, de hablar la verdad, de no dejarnos adularnos por las personas, de no dejarnos voltear por las circunstancias, sino por medio de ti superar todo momento de crisis, todo momento difícil, todo momento donde el enemigo quiera tomar lugar en nuestras vidas diciéndonos, mira qué bien lo haces, y donde dejamos de mirar a Cristo. Señor,
ayúdanos por medio de tu Espíritu a tener esa conducta impecable para contigo en primer lugar y para con los hombres. Gracias, papá, por llamarnos. Gracias porque a todos tú nos das un lugar donde podemos transmitir el Evangelio, ese mensaje de buenas nuevas, este mensaje de esperanza. Oro para que nos des cada día sabiduría, nos des fuerza y todo lo que hagamos, lo hagamos por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, guiado por Él. Papá, yo bendigo a tus hijos en esta mañana y te doy gracias porque hoy tú nos hablaste. En el nombre de Jesús, amén.